Mi bebé tendrá tus ojos. Esas palabras se clavaron en mi pecho, como un puñal, cuando las escuché salir de la boca de Paulina, mi mejor amiga desde la universidad, hablando con Roberto, mi esposo de 7 años, mientras yo permanecía inmóvil en el pasillo de nuestra casa en Cuernavaca, con la primera ecografía de mi bebé aún tibia entre mis manos temblorosas. El consultorio del doctor Méndez quedaba a solo 15 minutos de casa. Había salido más temprano de lo previsto, emocionada por mostrarle a Roberto aquella pequeña mancha borrosa que representaba a nuestro primer hijo. 3 años intentándolo, 3 años de tratamientos, decepciones y lágrimas secas en la almohada. Y ahora, por fin, teníamos nuestro milagro, o eso creía yo. La puerta de casa estaba entreabierta. Entré sin hacer ruido, como quien no quiere interrumpir la rutina de un hogar en paz. El aroma del café recién hecho flotaba en el aire. Roberto siempre preparaba café por las tardes. Era uno de esos pequeños rituales que habíamos construido juntos, como las cenas de los viernes o los domingos de películas abrazados en el sofá. Escuché risas provenientes de la cocina. La risa de Roberto, grave y contenida, como cuando intenta disimular algo que le causa demasiada gracia. Y luego la de ella, Paulina, mi confidente, mi hermana del alma, la mujer que me había sostenido la mano en cada prueba de embarazo negativa. Paulina, quien curiosamente también estaba embarazada, con apenas 2 meses de diferencia respecto a mí. Me detuve en el pasillo. No fue intención de espiar, fue instinto. Algo en mi interior me advirtió que no debía interrumpir, que debía escuchar. No puedo seguir mintiendo, Roberto. La voz de Paulina sonaba angustiada pero decidida. Carmen merece saber la verdad. ¿La verdad?, respondió él con un tono que jamás le había escuchado. Una mezcla de ternura y complicidad que nunca había usado conmigo. ¿Que su esposo y su mejor amiga tienen un hijo juntos? ¿Que probablemente nuestros hijos nacerán con apenas semanas de diferencia? ¿Esa verdad, Pau? El mundo se detuvo. La ecografía resbaló entre mis dedos entumecidos y cayó al suelo. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudieran escucharlo desde la cocina. No podía respirar, no podía moverme. Solo podía escuchar cómo mi vida entera se desmoronaba con cada palabra que intercambiaban. Mi bebé tendrá tus ojos, repitió ella con una voz que delataba una intimidad de años, no de un simple desliz. Y el de Carmen probablemente también, porque mírate, esos ojos color miel son irresistibles. Roberto soltó una risa suave, esa risa que yo creía solo mía. Tu hija será hermosa, Pau, pero no podemos seguir así. Tenemos que decírselo. La cabeza me daba vueltas. El sabor metálico de la sangre invadió mi boca. Me había mordido el labio con tanta fuerza que ahora sangraba. Las náuseas del embarazo se mezclaron con la náusea de la traición. Sentí que las paredes del pasillo se cerraban sobre mí. ¿Y si ella pierde al bebé cuando se entere?, preguntó Paulina. No soportaría cargar con esa culpa, Roberto. Ya es bastante horrible lo que le estamos haciendo. No lo perderá, la tranquilizó él. Carmen es fuerte, más fuerte de lo que crees, más fuerte de lo que ella misma cree. No supe en qué momento las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, silenciosas, ardientes, como ácido quemando mi piel. Mi mano instintivamente se posó sobre mi vientre, protegiendo a mi bebé de una verdad que ni yo misma podía procesar todavía. Mi nombre es Carmen Alejandra Suárez Vidal. Tengo 34 años, y hasta hace unas horas creía tener una vida perfecta en nuestra casa de Cuernavaca, con vista a los volcanes que cada mañana me recordaban lo afortunada que era. Maestra de primaria en la escuela Miguel Hidalgo, esposa de Roberto Fuentes, el arquitecto más respetado de la ciudad, y futura madre de un bebé concebido tras años de intentos fallidos. Cada mañana despertaba agradecida. Preparaba el desayuno para Roberto. Huevos rancheros los lunes, chilaquiles los martes, molletes los miércoles. Una rutina que construí con amor, como quien edifica una casa ladrillo a ladrillo, esperando que resista cualquier tormenta. Los fines de semana íbamos al mercado de la ciudad. Roberto cargaba las bolsas mientras yo seleccionaba los mangos más dulces, las mejores chirimoyas. A veces, cuando pasábamos frente a las tiendas de bebés, él apretaba mi mano y susurraba: «Pronto, mi amor, pronto tendremos nuestro milagro». Mi madre murió cuando yo tenía 15 años, cáncer de mama que se la llevó en menos de un año. Mi padre, destrozado por la pérdida, se refugió en el trabajo y el alcohol hasta que un infarto lo arrebató de mi lado a mis 23 años. No tengo hermanos. Mi familia se reduce a tíos y primos dispersos por el país,
con quienes intercambio felicitaciones en Navidad y poco más. Pero tenía a Paulina Mendoza, mi amiga desde que coincidimos en la Universidad Autónoma de Morelos estudiando educación, la chica extrovertida y audaz que complementaba mi personalidad reservada, la que me presentó a Roberto en aquella fiesta de graduación, diciéndome: «Este hombre es perfecto para ti, Carmencha», la que lloró conmigo en cada intento fallido de embarazo, la que, ironías de la vida, también estaba embarazada ahora, de un hombre al que nunca nos había presentado porque, según ella, no era importante, solo un error de una noche. Mi vida giraba en torno a mi escuela, mis alumnos, Roberto y nuestros intentos por formar una familia. Ahorrábamos para tratamientos de fertilidad, postergamos viajes, redujimos gastos. Todo por ese bebé que ahora crecía dentro de mí y que, según acababa de descubrir, podría no ser de mi esposo. O peor aún, si lo era, significaba que Roberto había dejado embarazadas a 2 mujeres casi simultáneamente, su esposa y la mejor amiga de su esposa. Siempre fui la persona que esperaba lo mejor de los demás, la que justificaba errores, la que perdonaba antes de que le pidieran perdón. Quizás por eso no vi las señales, las llamadas que Roberto atendía en otra habitación, las reuniones de trabajo que se alargaban más de lo normal, los mensajes que escondía cuando yo me acercaba. O quizás sí las vi, pero decidí ignorarlas porque el sueño de formar una familia era más fuerte que mis inseguridades. Porque después de tanto luchar contra la infertilidad, después de tantas inyecciones, ecografías y lágrimas, lo único que importaba era ese corazón latiendo dentro de mi vientre. Roberto y yo nos casamos en la Catedral de Cuernavaca, una boda sencilla pero hermosa, con jacarandas en flor y mariachis cantando las mañanitas cuando salimos de la iglesia. Paulina fue mi dama de honor. Llevaba un vestido color coral que hacía resaltar su piel morena y su sonrisa perfecta. En las fotos de ese día, los 3 aparecemos abrazados, felices, ajenos al dolor que nos esperaba 7 años después. Mi suegra, doña Mercedes, siempre me trató como a la hija que nunca tuvo. Me enseñó a preparar el mole como le gustaba a Roberto. Me regaló sus recetas familiares, me confió sus joyas para que las usara en ocasiones especiales. Para la madre de mis nietos, decía con una sonrisa esperanzada cada vez que me entregaba algún objeto familiar. Retrocedí silenciosamente por el pasillo. Recogí la ecografía del suelo y salí de casa sin hacer ruido. No podía enfrentarlos, no en ese momento. Necesitaba respirar, pensar, entender. El cielo de Cuernavaca comenzaba a teñirse con los colores del atardecer mientras yo caminaba sin rumbo por las calles empedradas del centro histórico. Mi teléfono vibró en mi bolso. Era Roberto. «¿Dónde estás, amor? ¿Cómo te fue con el doctor?». Un mensaje tan normal, tan cotidiano, como si no acabara de destrozar mi vida con sus palabras. Le respondí con dedos temblorosos. «Todo bien. Pasaré a ver a mamá Elena». Mamá Elena era nuestra vecina, una anciana a quien visitaba frecuentemente. La primera mentira que le decía a Roberto en 7 años de matrimonio. Pero no fui a casa de mamá Elena. Mis pasos me llevaron al jardín Borda, donde Roberto me había pedido matrimonio bajo la sombra de los ahuehuetes. Me senté en una banca frente al lago artificial y contemplé mi reflejo distorsionado en el agua. ¿Quién era esa mujer de ojos hinchados y mejillas pálidas? ¿En qué momento mi vida perfecta se había convertido en esta pesadilla? El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Paulina. «Amiga, ¿podemos vernos? Necesito hablar contigo de algo importante». Sentí náuseas. ¿Iba a confesarlo? ¿O tenía preparada otra mentira para cubrir la traición? No respondí. En lugar de eso, busqué en mi galería de fotos. Ahí estábamos los 3, en la fiesta de cumpleaños de Roberto hace apenas un mes. Yo en medio, Roberto y Paulina a mis lados, los 3 sonriendo a la cámara. ¿Ya entonces eran amantes? ¿Por cuánto tiempo habían estado engañándome? Recordé las veces que Paulina me había consolado cuando las pruebas de embarazo daban negativo. «No te preocupes, Carmencha. Cuando menos lo esperes, sucederá». Y luego, hace 3 meses, su propia noticia. «Estoy embarazada». Fue algo inesperado, un desliz con alguien que no importa. Y yo, ingenua, la había abrazado, feliz por ella, sin imaginar que ese alguien que no importa podría ser mi propio esposo. Regresé a casa pasadas las 10 de la noche. Roberto me esperaba en la sala, fingiendo preocupación. «Carmen, me tenías preocupado. ¿Por qué no contestabas mis llamadas?». Lo miré a los ojos.
esos ojos color miel que según Paulina heredaría su hijo, nuestro hijo, los hijos de ambas. Necesitaba pensar, respondí secamente. ¿Qué te dijo el doctor? ¿Está todo bien con el bebé? Saqué la ecografía de mi bolso y se la entregué sin decir palabra. Roberto la tomó con manos temblorosas y sus ojos se iluminaron al ver esa pequeña mancha que representaba a nuestro hijo. «Es hermoso», dijo con voz quebrada. «¿Lo es?», pregunté. «¿Es tan hermoso como el hijo que tendrás con Paulina?». El color abandonó su rostro. La ecografía resbaló de sus manos y cayó al suelo por segunda vez en ese día. Sus labios se abrieron, pero ningún sonido salió de ellos. «Carmen, yo puedo explicarlo», balbuceó finalmente. «¿Explicar qué, Roberto? ¿Que embarazaste a mi mejor amiga? ¿Que llevan años engañándome? ¿Qué más hay que explicar?» «No es lo que piensas», dijo, acercándose a mí. Retrocedí instintivamente. Fue un error, un terrible error. Solo pasó una vez. Estábamos ebrios. Fue cuando tú estabas en ese congreso en Guadalajara. Mientes, lo interrumpí. Los escuché hablando. Esto no es de una vez. Tienen una relación, Roberto. Han estado burlándose de mí, los dos, mientras yo luchaba por darte un hijo. Roberto cayó de rodillas frente a mí, lágrimas rodando por sus mejillas. «Por favor, Carmen, perdóname. Te amo a ti, solo a ti. Lo de Paulina fue un error, un estúpido error que no volverá a repetirse». Lo miré desde arriba, sintiendo una mezcla de dolor, rabia y algo más que no supe identificar entonces. Quizás era el primer atisbo de la mujer en que me convertiría después. «¿Y qué pasará con su hijo?», pregunté. «¿También será un error que no volverá a repetirse?». Roberto no tuvo respuesta para eso. Se quedó ahí, de rodillas, derrotado por el peso de su propia traición. Esa noche dormí en la habitación de invitados, si es que se le puede llamar dormir a dar vueltas en la cama mientras tu mundo se desmorona. A la mañana siguiente, cuando bajé a la cocina, encontré a Roberto sentado a la mesa, con los ojos enrojecidos y una taza de café frío entre las manos. «Hablé con Paulina», me dijo. «Vendrá esta tarde para que podamos hablar los tres». «No quiero verla», respondí. «Tenemos que resolver esto, Carmen. Por los niños». «¿Los niños?», repetí con amargura. «¿Te refieres a tu hijo con tu esposa y tu hijo con tu amante?». «¿Esos niños?». Conocí a Roberto cuando yo tenía 25 años. Fue en una época en que intentaba reconstruir mi vida tras la muerte de mi padre. Trabajaba como maestra suplente en escuelas públicas y compartía un pequeño departamento con Paulina en el centro de Cuernavaca. Paulina siempre fue la guapa, la extrovertida, la que atraía todas las miradas en las fiestas. Yo era la callada, la estudiosa, la que prefería quedarse en casa con un buen libro. Quizás por eso me sorprendió tanto cuando Roberto, el arquitecto apuesto que todas perseguían, se fijó en mí en aquella fiesta de graduación. «Tiene algo especial en la mirada», le dijo a Paulina cuando preguntó por mí. Y esas palabras bastaron para que mi corazón se abriera a él como una flor al sol después de una larga noche. Nuestro noviazgo fue como un sueño. Roberto me llevaba a recorrer edificios históricos de la ciudad, me explicaba los estilos arquitectónicos, me hacía ver la belleza en detalles que otros pasaban por alto. Yo le leía poemas en las tardes perezosas de domingo, le preparaba comidas caseras, le enseñaba a apreciar las pequeñas alegrías cotidianas. Cuando me propuso matrimonio bajo los ahuehuetes del jardín Borda, sentí que por fin la vida me compensaba por todas las pérdidas, que después de quedarme huérfana tan joven, el universo me regalaba una nueva familia. Los primeros años de matrimonio fueron felices. Compramos nuestra casa en un barrio tranquilo de Cuernavaca, con un pequeño jardín donde planté bugambilias y jazmines. Roberto prosperaba en su estudio de arquitectura. Yo conseguí plaza fija en la escuela Miguel Hidalgo. Nuestros fines de semana los dedicábamos a pequeñas escapadas a pueblos cercanos: Tepoztlán, Taxco, Malinalco. El único nubarrón en nuestro cielo era que no lográbamos concebir. Después de 2 años intentándolo sin éxito, visitamos a un especialista. Nos sometimos a pruebas, análisis, estudios. El diagnóstico: infertilidad de origen desconocido. «A veces sucede», dijo el médico. «No hay una causa clara, pero existen tratamientos que pueden ayudar». Y así comenzó nuestro calvario. Hormonas que me hacían subir de peso y alteraban mi humor. Inyecciones que Roberto me aplicaba cada noche. Sus manos gentiles contrastando con el dolor del pinchazo. Ecografías para monitorear mis ovarios. La angustia de cada intento fallido.
el dolor de cada menstruación que llegaba puntual, burlándose de nuestras esperanzas. Paulina estuvo ahí en cada paso del camino. Nos visitaba con helado cuando un tratamiento fracasaba. Me acompañaba a las consultas cuando Roberto no podía. Me enviaba mensajes de ánimo cada mañana. Hoy puede ser el día, Carmencha. No pierdas la fe. 3 años de tratamientos. 3 años gastando nuestros ahorros, hipotecando nuestros sueños de viajar, de renovar la casa. Todo por ese bebé que no llegaba. 3 años en los que Roberto nunca flaqueó. Nunca me recriminó nada. Nunca sugirió que nos rindiéramos. O eso creía yo. Porque ahora, sentada frente a él en nuestra cocina, con la evidencia de su traición aún fresca, me preguntaba si su apoyo había sido genuino o solo una máscara para ocultar su frustración. Si mientras me sostenía la mano durante las ecografías, ya fantaseaba con tener un hijo con Paulina, mi mejor amiga, la fértil, la que no necesitaba tratamientos para concebir. ¿Cuándo empezó?, le pregunté, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. Roberto suspiró profundamente. Hace 1 año, confesó. Después del 5º intento fallido de fertilización. Estábamos destrozados, Carmen. Tú te encerraste en ti misma. Apenas hablabas, apenas comías. Yo me sentía impotente, inútil. Paulina vino a casa un día que tú estabas con tu terapeuta. Trajo comida, vino. Solo queríamos desahogarnos, hablar de ti, de cómo ayudarte. Y terminaron en la cama, concluí con amargura. No fue así, negó él. No esa vez. Solo hablamos, bebimos demasiado. Ella me abrazó cuando comencé a llorar. Un abrazo llevó a otro. Y luego, ahórrame los detalles, lo interrumpí. Y después, nos sentimos terriblemente culpables. Acordamos que nunca volvería a suceder, que había sido un error. Pero entonces ella quedó embarazada. Terminé la frase por él. Del hombre que supuestamente amaba a su mejor amiga más que a nada en el mundo. Roberto asintió, incapaz de sostenerme la mirada. Cuando nos enteramos fue como si el universo se burlara de nosotros, de todo nuestro esfuerzo, de todos los tratamientos. Ella quiso interrumpirlo al principio. ¿Y por qué no lo hizo?, pregunté con una frialdad que no sabía que poseía. Porque yo se lo pedí, admitió él. No podía soportar la idea de perder a un hijo, aunque fuera así, de esta manera tan terrible. Y mientras tanto, seguías intentando tener un hijo conmigo, dije. Seguías aplicándome inyecciones, llevándome a consultas, gastando nuestro dinero en tratamientos, todo mientras sabías que habías dejado embarazada a mi mejor amiga. El último tratamiento fue diferente, dijo Roberto con voz quebrada. Cuando aceptaste intentarlo una última vez, yo recé como nunca había rezado. Le pedí a Dios, al universo, a quien fuera, que funcionara, que pudiéramos tener nuestro bebé, nuestra familia. ¿Para qué, Roberto? ¿Para tener 2 familias? ¿2 mujeres embarazadas al mismo tiempo? ¿Ese era tu gran sueño? Roberto no respondió. No había respuesta posible para eso. Paulina llegó esa tarde, tal como había anunciado Roberto. La recibí en la sala, sentada en el sillón donde tantas veces habíamos compartido confidencias, risas, lágrimas. Ella entró con pasos vacilantes, los ojos enrojecidos, una mano protectora sobre su vientre abultado de 5 meses. Su embarazo era más evidente que el mío, a pesar de que, según las fechas, yo tenía apenas unas semanas menos. Roberto se sentó entre ambas, como un mediador en un conflicto imposible de resolver. «Carmen», comenzó Paulina con voz temblorosa. «No sé por dónde empezar. Quizás por el principio», respondí con frialdad. «Por ejemplo, cuando decidiste acostarte con mi esposo». Paulina bajó la mirada. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Fue un error terrible, Carmen. Estábamos preocupados por ti. Bebimos demasiado. Una cosa llevó a la otra. Nunca quise hacerte daño». «¿Y las otras veces?», pregunté. «Porque los escuché ayer. Esto no fue un desliz de una noche, Paulina. Ustedes tienen una relación». Ella miró a Roberto, quien asintió levemente, dándole permiso para hablar. «Después de esa primera vez», continuó ella, «prometimos que nunca volvería a suceder. Pero entonces descubrí que estaba embarazada. Roberto quería ser parte de la vida de su hijo, y yo no quería privar a mi bebé de su padre. Así que decidieron seguir viéndose a mis espaldas», concluí, mientras yo seguía sometiéndome a tratamientos de fertilidad, gastando nuestros ahorros.
sufriendo por no poder darte un hijo. Esto último lo dije mirando directamente a Roberto. Carmen, por favor, intervino él. Sé que lo que hicimos es imperdonable, pero ahora hay 2 niños inocentes en esta ecuación. Tenemos que encontrar una manera de... ¿De qué, Roberto? Lo interrumpí. ¿De compartirte? ¿De criar juntos a estos niños como si fuéramos una gran familia feliz? ¿Es eso lo que esperan de mí? Paulina se secó las lágrimas y me miró con expresión suplicante. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, Carmen, pero este bebé no tiene la culpa de nuestros errores. Es el hermano o hermana del tuyo. Son familia, les guste o no a sus padres. Esas palabras me golpearon con la fuerza de una bofetada. Hermanos. Nuestros hijos serían hermanos. Crecerían sabiendo que sus padres protagonizaron esta historia sórdida de traición y mentiras. ¿Y qué proponen exactamente?, pregunté, intentando mantener la compostura. Roberto tomó aire. He estado pensando que podríamos intentar ser civilizados por el bien de los niños, que yo podría estar presente en la vida de ambos. No estoy diciendo que tengamos que vivir todos juntos, pero quizás con el tiempo. No lo dejé terminar. La risa amarga que escapó de mis labios los sobresaltó a ambos. ¿Civilizados? ¿Quieres que sea civilizada con la mujer que se acostó con mi esposo mientras yo luchaba por darle un hijo? ¿Con el hombre que me mintió a la cara durante 1 año mientras dejaba embarazada a mi mejor amiga? Me puse de pie, temblando de rabia. Quiero que te vayas de mi casa, Paulina. Y tú, Roberto, recoge tus cosas. No quiero verte cuando regrese. ¿A dónde vas?, preguntó él alarmado. Eso ya no es asunto tuyo, respondí, tomando mi bolso y mis llaves. Tienen 1 hora. Cuando vuelva, no quiero encontrar a ninguno de los 2 aquí. Salí dando un portazo, sin mirar atrás, sin escuchar sus súplicas. Conduje sin rumbo por las calles de Cuernavaca, con las lágrimas nublándome la visión, hasta que finalmente me detuve frente a la casa de doña Mercedes, mi suegra. No había planeado ir allí. Mis pies, o quizás mi corazón, me llevaron instintivamente al único lugar donde podría encontrar consuelo familiar, o eso creía. Doña Mercedes me recibió con su habitual sonrisa, que se congeló al ver mi rostro descompuesto. Carmen, mijita, ¿qué pasa? ¿El bebé está bien? El bebé está bien, doña Meche, respondí. Es su hijo el que no está bien. Le conté todo, entre sollozos, sentada en su cocina mientras ella me servía té de tila con manos temblorosas. Le hablé de la traición de Roberto y Paulina, del embarazo de mi amiga, de la doble vida que habían estado llevando. Esperaba encontrar indignación, apoyo, quizás incluso que tomara mi partido contra su propio hijo. En cambio, vi cómo su expresión pasaba del shock a la tristeza y finalmente a algo que no supe interpretar. «Ay, Carmen», dijo al fin, tomando mis manos entre las suyas. «Mi hijo ha cometido un error terrible, imperdonable, pero ahora hay 2 bebés inocentes en camino, mis nietos. Quizás con el tiempo, cuando el dolor sea menos intenso, podrías considerar...». Retiré mis manos de las suyas como si me quemaran. ¿Usted también?, pregunté incrédula. ¿Está sugiriendo que perdone a Roberto? ¿Que acepte esta aberración? No, mijita, no estoy diciendo eso, se defendió ella. Solo digo que a veces la vida nos presenta situaciones imposibles y tenemos que encontrar la manera de navegar a través de ellas sin destruirnos en el proceso. Me levanté, sintiendo que el último bastión de mi mundo anterior acababa de derrumbarse. Ya veo de dónde sacó Roberto su moral flexible, dije con crueldad. Gracias por el té, doña Mercedes. No se preocupe, seguirá viendo a sus nietos, a los 2, pero a mí es probable que no me vea nunca más. Salí de su casa con la sensación de que acababa de quemar el último puente con mi vida anterior. Estaba completamente sola, embarazada, traicionada y sola, o quizás no, porque mientras conducía de regreso a casa, una extraña calma comenzó a apoderarse de mí, una claridad que nunca antes había experimentado, como si la Carmen ingenua y confiada que había sido hasta ayer hubiera muerto, dando paso a una nueva versión de mí misma. Una Carmen que no suplicaría amor ni lealtad, una Carmen que no se definiría por su relación con Roberto, o con Paulina, o con nadie más. Cuando regresé a casa, tal como había ordenado, ni Roberto ni Paulina estaban allí. Sobre la mesa del comedor encontré 2 sobres, uno con mi nombre escrito en la letra ordenada de Roberto, otro con las llaves de la casa. No abrí la carta, la guardé en un cajón, junto con los álbumes de fotos de nuestra boda,
los resultados de nuestros tratamientos de fertilidad y todos los recuerdos tangibles de nuestra vida juntos. No estaba lista para leer sus explicaciones, sus disculpas, sus promesas de cambio. Esa noche, dormí en nuestra cama matrimonial, por primera vez en 7 años sin Roberto a mi lado. Extrañamente, en lugar de sentirme vacía o aterrada, experimenté una sensación de libertad, como si hubiera estado viviendo en una casa con las ventanas cerradas y alguien de pronto las hubiera abierto de par en par, dejando entrar aire fresco y luz. A la mañana siguiente, me desperté con una resolución clara: no sería una víctima. No dejaría que esta traición definiera el resto de mi vida ni la de mi hijo. No me convertiría en esa mujer amargada que vive rumiando el pasado, alimentando rencores. Pero tampoco sería la mujer comprensiva que todo lo perdona, que agacha la cabeza y acepta las migajas de respeto que quieran darle. No, esa Carmen había muerto en el pasillo de mi casa, cuando escuché a mi marido y a mi mejor amiga conspirando a mis espaldas. Las semanas siguientes pasaron en una nebulosa de trámites y decisiones. Pedí una licencia en la escuela, alegando complicaciones en mi embarazo. Contraté a un abogado recomendado por una compañera de trabajo. Comencé los trámites de divorcio. Roberto intentó comunicarse varias veces. Llamadas, mensajes. Incluso se presentó en la puerta de casa una tarde, con el rostro demacrado y una expresión suplicante que en otro tiempo me habría conmovido. Ahora solo me provocaba una mezcla de lástima y desdén. Necesito tiempo, fue todo lo que le dije. Tiempo y espacio. No estoy lista para hablar contigo. ¿Y el bebé?, preguntó él. ¿Me dejarás ser parte de su vida? Eso lo decidirá un juez, respondí. O quizás yo cuando nazca, pero ahora mismo no puedo prometerte nada. Paulina también intentó contactarme. Mensajes interminables donde mezclaba disculpas con actualizaciones sobre su embarazo, como si aún fuéramos amigas compartiendo esa etapa de nuestras vidas. Los leía y los borraba, incapaz de responder, incapaz de perdonar. Fue durante esos días solitarios en los que me enfrenté por primera vez a la posibilidad de criar a mi hijo sola, cuando comencé a revisar nuestras finanzas. Y ahí, entre extractos bancarios y facturas, encontré algo que captó mi atención. Roberto siempre se había ocupado de nuestras cuentas. Yo, confiada, firmaba lo que me ponía delante sin prestar demasiada atención. Pero ahora, revisando con ojos nuevos, descubrí transferencias regulares a una cuenta que no reconocía, sumas importantes que salían de nuestra cuenta conjunta cada mes, desde hacía aproximadamente 1 año. ¿Coincidencia? No lo creía. El tiempo coincidía exactamente con el inicio de su aventura con Paulina. ¿Estaría manteniéndola? ¿Pagando un apartamento para sus encuentros? O quizás, con manos temblorosas, busqué entre los documentos que Roberto guardaba en su despacho. Contratos, planos, facturas, y finalmente lo encontré. Un contrato de compraventa de un terreno en las afueras de Cuernavaca, a nombre de Roberto y Paulina, fechado 6 meses atrás. Mi marido y mi mejor amiga habían comprado un terreno juntos, con nuestro dinero, el dinero que habíamos ahorrado para tratamientos de fertilidad, para el futuro de nuestro hijo, para nuestra vejez. La rabia que sentí en ese momento fue diferente a cualquier emoción que hubiera experimentado antes. No era el dolor punzante de la traición inicial, sino algo frío, calculado, preciso, como un bisturí que separa el tejido muerto del sano. Tomé fotografías de todos los documentos comprometedores, los extractos bancarios, el contrato del terreno, incluso encontré correos electrónicos impresos donde discutían la posibilidad de construir una casa allí, para cuando las cosas se calmen, según escribía Roberto. Luego llamé a mi abogado. «Tenemos que hablar», le dije. «Creo que acabo de encontrar algo que cambia completamente la situación». Esa noche, mientras acariciaba mi vientre ligeramente abultado, le hablé a mi bebé por primera vez. «Vamos a estar bien», le prometí. «Mamá es más fuerte de lo que pensaba, y más inteligente también. Nadie volverá a subestimarnos, nunca más». «Malversación de bienes gananciales», explicó mi abogado, el licenciado Montes, mientras revisaba los documentos que le había proporcionado. «Roberto ha estado desviando fondos comunes para inversiones personales sin tu conocimiento ni consentimiento. Esto cambia completamente el panorama de tu divorcio, Carmen». Estábamos en su despacho en el centro de Cuernavaca, un lugar sobrio con bibliotecas repletas de códigos legales
y una vista privilegiada de la catedral. El licenciado Montes, un hombre de unos 50 años con canas prematuras y mirada penetrante, había sido recomendado por la directora de mi escuela como el mejor abogado de familia de Morelos. ¿En qué sentido cambia el panorama?, pregunté. En todos los sentidos, respondió él, ajustándose las gafas. En un divorcio normal, con estos años de matrimonio, quizás hubieras conseguido una pensión temporal y la división equitativa de bienes, pero con estas pruebas de mala fe financiera, podemos solicitar la nulidad de esas transacciones y la indemnización por daños morales y económicos. No entiendo, confesé. ¿Qué significa eso en términos prácticos? El licenciado Montes sonrió levemente. Significa, Carmen, que legalmente podemos exigir no solo el reembolso de todo el dinero que Roberto desvió a esa cuenta, sino también una compensación por el uso indebido de tus bienes. Además, esto fortalece enormemente tu posición respecto a la custodia del bebé. ¿La custodia?, repetí sorprendida. Pero Roberto es el padre. Tendrá derechos sobre nuestro hijo, ¿no? Por supuesto, asintió el abogado. Pero un juez siempre considera el bienestar del menor por encima de todo. Y un padre que defrauda económicamente a la madre de su hijo, mientras mantiene una relación extramatrimonial que ha resultado en otro embarazo simultáneo, no está precisamente en posición de solicitar custodia compartida. Sentí un nudo en la garganta. Hasta ese momento no había considerado realmente la posibilidad de limitar el acceso de Roberto a nuestro hijo. A pesar del dolor y la rabia, una parte de mí siempre había asumido que compartiríamos la crianza, que nuestro bebé tendría a su padre en su vida. ¿Cree que eso sería lo mejor para mi hijo?, pregunté, con voz apenas audible. El licenciado Montes me miró con seriedad. Esa no es una decisión que deba tomar yo, Carmen. Ni siquiera es una que debas tomar tú ahora mismo. Pero mi trabajo es presentarte todas las opciones legales disponibles y asegurarme de que tus derechos y los de tu hijo estén protegidos. Salí del despacho con la cabeza dando vueltas. Las revelaciones de las últimas semanas habían transformado mi vida en algo irreconocible. La Carmen de antes, la esposa confiada, la amiga leal, la maestra paciente, parecía un personaje de otra vida, de una novela que había leído hace mucho tiempo. De camino a casa, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocí. ¿Carmen Suárez?, preguntó una voz femenina. Sí, soy yo, respondí con cautela. Mi nombre es Lorena Fuentes. Soy la hermana de Roberto. Me quedé helada. Roberto tenía una hermana en Monterrey a quien apenas habíamos visto un par de veces en nuestros años de matrimonio. Una mujer reservada y distante con quien Roberto mantenía una relación cordial pero no cercana. Lorena, dije finalmente. ¿Cómo conseguiste mi número? Me lo dio mi madre, respondió ella. Carmen, sé que no nos conocemos bien, pero necesito hablar contigo. Es sobre Roberto y sobre Paulina. Mi corazón se aceleró. ¿Qué hay con ellos? No por teléfono, dijo Lorena. ¿Podemos vernos? Estoy en Cuernavaca por unos días. Acordamos encontrarnos esa misma tarde en una cafetería discreta del centro, lejos de los lugares que solía frecuentar con Roberto o Paulina. Lorena Fuentes resultó ser una mujer de aspecto severo, con el mismo color de ojos que Roberto, pero ninguna de su calidez aparente. Vestía un traje sastre gris y llevaba el cabello recogido en un moño tirante que acentuaba sus facciones angulosas. Gracias por venir, dijo, mientras removía su café sin azúcar. Sé que esto debe ser incómodo para ti. La incomodidad es lo último que me preocupa en estos momentos, respondí secamente. ¿Qué querías decirme sobre Roberto y Paulina? Lorena suspiró profundamente. Primero, quiero que sepas que no apruebo lo que mi hermano ha hecho. Roberto siempre ha sido débil, manipulable, pero esto supera cualquier cosa que hubiera imaginado de él. ¿A qué te refieres con manipulable?, pregunté, cada vez más intrigada. Roberto siempre ha buscado la aprobación de los demás, explicó Lorena. Primero de nuestro padre, luego de sus amigos, sus profesores, sus jefes. Es como si no tuviera una brújula moral propia, ¿entiendes? Se deja llevar por lo que otros esperan de él. ¿Y eso justifica que me haya engañado con mi mejor amiga?, pregunté con amargura. No, por supuesto que no, negó ella rápidamente. Nada podría justificar eso. Solo intento que entiendas que... Bueno, tengo razones para creer que Paulina ha estado manipulando a Roberto desde hace mucho tiempo. ¿Manipulando cómo?, pregunté,
inclinándome hacia ella. Lorena sacó una carpeta de su maletín. «Esto es lo que quería mostrarte», dijo, deslizando varios documentos sobre la mesa. «Son estados de cuenta, transferencias, contratos». Roberto me pidió consejo financiero hace unos meses, sin explicarme realmente para qué necesitaba el dinero. Soy contadora, así que confía en mí para estos temas. Revisé los papeles con creciente asombro. No solo estaba el terreno que ya había descubierto, había más propiedades, inversiones, cuentas en el extranjero, y todas compartidas entre Roberto y Paulina. Esto es mucho más de lo que encontré», murmuré. «Porque la mayoría no está a nombre de Roberto directamente», explicó Lorena. «Está a nombre de sociedades, testaferros, métodos para ocultar bienes en caso de divorcio. Métodos que, te aseguro, mi hermano no conocía por sí mismo». «¿Crees que Paulina lo planeó todo?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «No lo sé con certeza», admitió Lorena. «Pero sí sé que Paulina tiene experiencia en este tipo de arreglos. No eres la primera amiga cuyo marido acaba en su cama, Carmen». «¿Qué?», exclamé, atrayendo las miradas de otros clientes de la cafetería. Lorena bajó la voz. «Investigué un poco. Paulina tuvo una historia similar en la universidad, con el novio de su compañera de cuarto, y luego, en su primer trabajo, con el esposo de la directora de la escuela donde trabajaba. Siempre el mismo patrón. Se hace amiga íntima de la mujer, gana la confianza de la pareja, y luego, no puede ser», susurré, recordando la Paulina que yo conocía, la chica que me sostenía el cabello cuando las náuseas de los tratamientos me hacían vomitar, la que me enviaba mensajes de ánimo cada mañana, la que lloraba conmigo cuando las pruebas de embarazo daban negativo. «No estoy diciendo que lo haya planeado todo desde el principio», continuó Lorena. «Quizás al inicio su amistad contigo era genuina, pero Carmen, lo que han hecho con tu dinero, eso no es un desliz, eso es premeditado». Tomé los documentos con manos temblorosas. «¿Por qué me muestras esto, Lorena? Es tu hermano de quien estamos hablando». «Precisamente porque es mi hermano», respondió ella con firmeza. «Roberto necesita enfrentar las consecuencias de sus actos si alguna vez quiere convertirse en el hombre que debería ser. Y tú mereces saber la verdad, toda la verdad». Salí de la cafetería con una nueva carpeta de documentos bajo el brazo y una sensación de vértigo. Cada día que pasaba, el abismo de la traición parecía hacerse más profundo. Cada revelación añadía una nueva capa de dolor, pero también, extrañamente, de determinación, porque ahora sabía que no solo había sido traicionada emocionalmente, también había sido estafada, robada, utilizada como un peón en un juego que no conocía, con reglas que nadie me había explicado. Pero eso estaba a punto de cambiar. En las siguientes semanas, me sumergí en un mundo que nunca había explorado, el de las leyes, los contratos, las finanzas. Con la ayuda del licenciado Montes y la sorprendente colaboración de Lorena, comencé a armar un caso que ya no solo buscaba un divorcio justo, sino justicia en el sentido más amplio de la palabra. Mientras tanto, mi vientre crecía día a día. A los 6 meses de embarazo, ya era imposible ocultar mi estado. Mis alumnos me preguntaban constantemente cuándo nacería el bebé, si sería niño o niña, cómo se llamaría. Preguntas inocentes que ahora venían cargadas de una complejidad que ellos no podían imaginar. Roberto seguía intentando contactarme. Mensajes, llamadas, incluso flores enviadas a la escuela. «Tenemos que hablar sobre el bebé», insistía. «Tenemos que resolver esto como adultos». Finalmente, accedí a reunirme con él en un café céntrico, neutral, público. Lo vi entrar, buscándome con la mirada. Había perdido peso. Su rostro, antes jovial y relajado, mostraba ahora líneas de preocupación. Cuando me vio, sus ojos se detuvieron en mi vientre abultado y una expresión indescifrable cruzó su rostro. «Carmen», dijo, sentándose frente a mí, «gracias por aceptar verme». «No lo hago por ti», respondí con calma. «Lo hago por nuestro hijo». Roberto asintió, incómodo. Te ves hermosa». «No estamos aquí para hablar de mi aspecto, Roberto. Dime qué quieres». Él suspiró profundamente. «Quiero que intentemos resolver esto de la manera menos dolorosa posible, por el bien del bebé. Sé que cometí un error terrible, imperdonable, pero sigo siendo el padre de ese niño, y quiero estar presente en su vida». «¿Y Paulina?», pregunté. «¿Y tu otro hijo?». Roberto se removió incómodo.
Es complicado, admitió. Paulina y yo no estamos juntos, si es lo que te preguntas. Lo que pasó entre nosotros fue un error, Carmen. Un terrible error que lamentaré toda mi vida. Un error que duró 1 año, señalé. Un error que incluyó comprar propiedades juntos, abrir cuentas bancarias, planear un futuro. El color abandonó su rostro. ¿Cómo? ¿Quién te dijo? ¿Importa? Lo interrumpí. Lo que importa es que mientras yo luchaba por darte un hijo, tú no solo me engañabas con mi mejor amiga, sino que también me robabas, Roberto. Usabas nuestro dinero, el dinero que yo también gané, para construir una vida paralela con ella. No es así, negó él, sudando visiblemente. Las cosas no son como parecen. Esas propiedades, esas cuentas, todo fue idea de Paulina. Ella insistió en que necesitábamos asegurar el futuro de nuestro hijo. Dijo que tú nunca tendrías que enterarte, que era solo una precaución. ¿Y tú le creíste? Pregunté con incredulidad. ¿O simplemente te resultaba conveniente creerle? Roberto no respondió. Su silencio era toda la respuesta que necesitaba. Voy a ser directa, dije, sacando un sobre de mi bolso. Estos son los términos que mi abogado ha preparado para nuestro divorcio. Incluyen la devolución completa de todos los fondos que desviaste, la venta de todas las propiedades adquiridas durante ese periodo y una compensación por daños morales. Roberto tomó el sobre con manos temblorosas. Carmen, esto es excesivo. No puedo permitir que me arruines así. ¿Arruinarte? Repetí con una calma que sorprendió incluso a mí misma. No, Roberto. Tú te arruinaste solo cuando decidiste traicionarme. Esto no es venganza, es justicia. ¿Y el bebé? Preguntó, su voz apenas un susurro. ¿También vas a negarme a mi hijo como forma de justicia? Lo miré a los ojos, esos ojos color miel que una vez me habían parecido tan sinceros, tan llenos de amor. No voy a negarte a tu hijo, Roberto, pero tampoco voy a facilitar que le hagas a él lo que me hiciste a mí. Tendrás derecho a visitas supervisadas, al menos al principio, y pagarás una pensión acorde a tus ingresos reales, no a los que declaras oficialmente. ¿Cómo? Comenzó, pero se interrumpió, comprendiendo de pronto. Lorena. Fue Lorena quien te dio esa información, ¿verdad? No respondí. No tenía por qué confirmar o negar nada. Mi propia hermana, murmuró Roberto, como si hablara consigo mismo. Y Paulina, ¿sabes que ella también me está exigiendo? Dice que si no le compro una casa a su nombre, le dirá a todo el mundo que la obligué, que abusé de mi posición, que me aproveché de su vulnerabilidad. No es mi problema, Roberto, dije, levantándome. Tienes 1 semana para aceptar esos términos. Después, nos veremos en los tribunales. Mientras me alejaba, lo escuché llamarme. Su voz sonaba rota, desesperada. Carmen, por favor, te amaba, te amo todavía. Todo esto se me fue de las manos. Por favor, no me dejes así. No me volví. No podía permitir que viera las lágrimas que amenazaban con brotar de mis ojos, porque a pesar de todo, a pesar del dolor, la traición, la rabia, una pequeña parte de mí seguía amando al hombre que creí que era Roberto, al hombre que nunca existió realmente. Esa noche, recibí un mensaje de Paulina. Necesitamos hablar, mujer a mujer, sin abogados, sin Roberto. Por favor, Carmen, por nuestros hijos. Estuve a punto de ignorarlo, como había ignorado todos sus intentos anteriores de contacto. Pero algo me detuvo. Una curiosidad morbosa, quizás. O tal vez la necesidad de cerrar ese capítulo completamente antes de seguir adelante. Mañana, 4 p.m., el Jardín Borda, respondí simplemente. El lugar donde todo había comenzado, donde Roberto me había pedido matrimonio bajo los ahuehuetes centenarios. Me pareció apropiado que también fuera el escenario donde pondría fin a toda esta historia. El Jardín Borda estaba tranquilo esa tarde. Turistas ocasionales paseaban por sus senderos arbolados. Parejas de enamorados se tomaban fotos junto a la fuente central. Familias disfrutaban de la paz del lugar. En otro tiempo, yo podría haber sido una de esas mujeres sonrientes, del brazo de su esposo, planificando el futuro de su bebé. Ahora era una mujer embarazada de casi 7 meses, sentada sola en una banca, esperando a la mujer que había destruido mi matrimonio. O quizás solo había acelerado su inevitable destrucción, revelando las grietas que siempre estuvieron ahí, ocultas bajo la superficie de aparente felicidad. Vi a Paulina acercarse desde lejos. Su embarazo también era evidente, aunque llevaba un vestido suelto que disimulaba parcialmente su vientre.
Caminaba con pasos inseguros, mirando constantemente a su alrededor, como si temiera ser reconocida. «Carmen», dijo al llegar junto a mí, «gracias por venir». No respondí, solo la miré en silencio. Esta mujer que durante años había llamado amiga, hermana, confidente. «¿Puedo sentarme?», preguntó, señalando el espacio libre en la banca. Asentí levemente. Durante unos minutos, ninguna habló. El silencio entre nosotras estaba cargado de todas las palabras que no habíamos dicho, de todas las verdades que habían permanecido ocultas, de todas las mentiras que habían sustentado nuestra relación durante el último año. «Roberto me dejó», dijo finalmente Paulina, con voz apenas audible. «Dice que no puede soportar la presión, que necesita tiempo para pensar, para ordenar su vida». No pude evitar una risa amarga. «¿Y esperabas que me compadeciera de ti? ¿Que te consolara como en los viejos tiempos?» «No», negó ella rápidamente. «Sé que no merezco tu compasión, Carmen. Solo quería que supieras que lo estoy perdiendo todo. El departamento donde vivía era rentado por él. La clínica donde trabajaba me despidió cuando se enteraron del escándalo. Mi familia apenas me habla. ¿Y eso debería importarme?», pregunté con frialdad. «¿Debo sentir lástima por ti porque estás experimentando las consecuencias de tus propias acciones?». Paulina bajó la mirada. «Tienes razón», admitió. «No tengo derecho a pedirte nada. Pero Carmen, nuestros hijos son hermanos. Crecerán sabiendo eso, quieran o no sus madres. Y por ellos, solo por ellos, te pido que intentemos encontrar una manera de coexistir pacíficamente». La miré con atención, intentando encontrar en su rostro a la Paulina que conocí. La chica extrovertida y alegre que me presentó a Roberto. La mujer que sostuvo mi mano durante los tratamientos de fertilidad. La amiga que juró estar siempre a mi lado, en las buenas y en las malas. Pero esa Paulina ya no existía. Quizás nunca había existido realmente. «¿Sabes lo que más me duele?», dije finalmente. «No es que te acostaras con Roberto, no es que quedaras embarazada, es que durante todo ese tiempo seguiste fingiendo ser mi amiga. Me consolabas cuando los tratamientos fallaban, sabiendo que tú ya esperabas un hijo de mi esposo. Me abrazabas mientras llorabas de felicidad por tu embarazo inesperado, sabiendo que me estabas mintiendo a la cara. Eso, Paulina, esa traición continuada, diaria, constante, es lo que nunca podré perdonarte». Lágrimas silenciosas rodaban por las mejillas de Paulina. No hizo ningún intento de secarlas. «Lo sé», dijo simplemente, «y lo merezco. Merezco tu odio, tu desprecio, pero nuestros hijos no lo merecen, Carmen. Ellos son inocentes». «¿Y qué propones exactamente?», pregunté. «¿Que criemos juntas a estos niños como si fuéramos una familia feliz? ¿Que les mintamos como me mentiste a mí?». «No», negó ella. «Solo propongo que no les neguemos la oportunidad de conocerse, de ser hermanos. No ahora, no cuando nazcan, pero algún día, cuando sean mayores, cuando puedan entender». Algo en sus palabras me hizo dudar. Por primera vez desde que descubrí la traición, me permití pensar realmente en el futuro, en mi hijo creciendo, haciendo preguntas sobre su padre, sobre por qué tenía un hermano o hermana con quien no convivía. «No puedo prometerte nada, Paulina», dije finalmente. «Ahora mismo, no puedo ni siquiera imaginar un futuro en el que tú y yo estemos en la misma habitación sin que yo sienta este dolor, esta rabia». «Lo entiendo», asintió ella. «Pero», continué, «tampoco voy a negarle a mi hijo el derecho a conocer a su hermano cuando llegue el momento. No por ti, ni por Roberto, por él o ella». Paulina asintió, un destello de algo parecido a la esperanza iluminando brevemente su rostro. «Hay algo más que deberías saber», dijo, tras un momento de silencio. «Sobre Roberto, sobre el dinero, las propiedades. Ya lo sé todo», la interrumpí. «Sé lo del terreno, las cuentas, las sociedades. Sé que planeaban una vida juntos a mis espaldas, usando mi dinero». «No», negó Paulina con vehemencia. «No es eso, o no es solo eso». Sacó de su bolso una carpeta similar a la que me había mostrado Lorena. «Aquí están todos los documentos, los originales. Contratos, escrituras, estados de cuenta, todo a nombre de Roberto y mío, o de las sociedades que creamos». «¿Y por qué me los muestras?», pregunté confundida. «Porque quiero firmar todo a tu nombre», respondió Paulina.
El terreno, las cuentas, todo. Es lo mínimo que puedo hacer para intentar reparar una mínima parte del daño que te he causado. La miré con suspicacia. ¿Por qué harías eso? ¿Qué ganas tú? Nada, admitió ella. No gano nada, excepto quizás un poco de paz conmigo misma. Y asegurarme de que Roberto no se salga con la suya. Él fue quien sugirió desviar el dinero, quien me convenció de que necesitábamos protegernos en caso de que tú descubrieras lo nuestro. Me manipuló, Carmen. A ambas. No supe qué responder. La imagen de Roberto manipulador, calculador, planeando fríamente cómo asegurar su futuro económico, mientras traicionaba a su esposa, contrastaba dolorosamente con el hombre que yo creía conocer. El hombre cálido, generoso, apasionado con quien había compartido 7 años de mi vida. No te estoy pidiendo que me creas, continuó Paulina. Solo te estoy ofreciendo estos documentos como una pequeña compensación por todo el daño que te he causado. Haz con ellos lo que creas conveniente. Tomé la carpeta con manos temblorosas. Esto no cambia nada entre nosotras, dije firmemente. No te perdono, Paulina. No sé si algún día podré hacerlo. Lo sé, asintió ella. No espero tu perdón. Solo quiero hacer lo correcto, por una vez. Se levantó con dificultad, su avanzado embarazo entorpeciendo sus movimientos. Por un instante, nuestras miradas se encontraron, y vi en sus ojos un reflejo del dolor que yo misma sentía. 2 mujeres embarazadas, 2 vidas destrozadas, 2 futuros inciertos. Adiós, Carmen, dijo simplemente, y se alejó por el mismo sendero por el que había llegado. La vi marcharse, una figura solitaria que se empequeñecía en la distancia, llevando en su vientre a un niño que sería hermano del mío, nos gustara o no, un vínculo que nos uniría para siempre, a pesar de la traición, a pesar del dolor, a pesar de todo. Abrí la carpeta y comencé a revisar los documentos. Efectivamente, estaban todos los originales que Lorena me había mostrado en copias, y algunos más que no conocía, propiedades, cuentas, inversiones. Una fortuna construida a mis espaldas, con mi dinero, por las 2 personas en quienes más confiaba en el mundo. Pero había algo más: correos electrónicos impresos, conversaciones entre Roberto y Paulina que databan de más de 1 año atrás, mucho antes de que comenzara su supuesta aventura. Mensajes que revelaban un plan meticuloso, calculado al detalle. Carmen nunca tiene que enterarse, escribía Roberto en uno de ellos. Cuando consigamos el dinero suficiente, podremos empezar de nuevo, lejos de aquí, solo tú y yo, como siempre debió ser. Y Paulina respondía: ¿y si ella queda embarazada? Los tratamientos están funcionando mejor que antes. No te preocupes por eso, contestaba él. Me aseguraré de que no funcionen. El mundo se detuvo a mi alrededor. Las piezas del rompecabezas se encajaron con una claridad dolorosa. Las inyecciones que Roberto me aplicaba cada noche durante los tratamientos. El acceso que tenía a mis medicamentos. La facilidad con que podría haber saboteado los tratamientos sin que yo lo supiera. Una rabia fría, cristalina, me invadió por completo. Ya no era solo una traición emocional o financiera. Era algo mucho más perverso, más calculado, más cruel. Habían estado jugando con mi cuerpo, con mis esperanzas, con mi futuro. Tomé mi teléfono y llamé al licenciado Montes. Tengo nueva información, dije, con una calma que no sabía que poseía. Información que cambia completamente el caso. Han pasado 2 años desde aquella tarde en el Jardín Borda. Mi hijo, Santiago, acaba de cumplir 18 meses. Es un niño hermoso, con ojos oscuros como los míos y una sonrisa que ilumina mis días más grises. El divorcio se resolvió en tiempo récord, gracias a las evidencias que presenté y a la inesperada cooperación de Paulina. Roberto ni siquiera intentó contestar la demanda cuando se dio cuenta de la magnitud de las pruebas en su contra. Perdió su licencia de arquitecto cuando se descubrió que también había estado malversando fondos de sus clientes. La última vez que supe de él, se había mudado a Monterrey, donde trabaja en la constructora de un primo lejano. La casa de Cuernavaca es ahora completamente mía, al igual que todas las propiedades que Roberto y Paulina habían adquirido con nuestro dinero. Vendí la mayoría, conservando solo un pequeño terreno a las afueras de la ciudad, donde he comenzado a construir una casa nueva, un lugar sin recuerdos, sin fantasmas del pasado. Paulina dio a luz a un niño al que llamó Daniel, apenas 3 semanas después de que naciera Santiago. Se mudó a Guadalajara con sus padres,
donde retomó su carrera como maestra. Me envía fotos de Daniel cada mes, junto con una carta que nunca leo, pero que guardo en una caja. Algún día, cuando Santiago sea mayor, quizás quiera conocer esas cartas, conocer a su hermano. Será su decisión, no la mía. Roberto tiene permitido ver a Santiago una vez al mes, bajo supervisión. Las visitas son tensas, incómodas, pero me mantengo firme en mi decisión de no privar a mi hijo de su padre, por muy defectuoso que éste sea. La pensión que paga asegura que Santiago tendrá todo lo que necesite, incluyendo una educación universitaria cuando llegue el momento. Doña Mercedes, mi ex-suegra, viene a visitarnos cada domingo. Al principio fue extraño, incómodo, pero con el tiempo hemos desarrollado un nuevo tipo de relación, basada no en nuestro vínculo familiar roto, sino en el amor que ambas sentimos por Santiago. Fue ella quien me contó que Roberto y Paulina habían sido novios en la adolescencia, mucho antes de que yo los conociera en la universidad, un detalle que ambos olvidaron mencionar cuando nos conocimos. En cuanto a mí, he vuelto a dar clases en la escuela Miguel Hidalgo. Mis alumnos, mis colegas, incluso los padres, todos me recibieron con los brazos abiertos cuando regresé del permiso de maternidad. Nadie hace preguntas incómodas, nadie menciona a Roberto o a Paulina. Es como si la comunidad entera hubiera decidido tácitamente protegerme, rodearme de un muro invisible de respeto y discreción. Por las noches, cuando Santiago duerme, a veces me siento en el porche a mirar las estrellas sobre los volcanes. Pienso en la mujer que fui, en la mujer que soy ahora, en cómo el dolor puede transformarnos, moldearnos, convertirnos en versiones de nosotros mismos que nunca imaginamos posibles. No soy la misma Carmen que creyó ciegamente en el amor de su esposo y la lealtad de su mejor amiga. No soy la misma mujer que construyó su identidad alrededor de su matrimonio, de su deseo de ser madre, de su necesidad de complacer a los demás. Soy una mujer que aprendió a valerse por sí misma, que descubrió una fortaleza que no sabía que poseía, que se atrevió a luchar por lo que le correspondía, por su dignidad, por su hijo. A veces, cuando Santiago me mira con sus ojos curiosos, me pregunto qué le contaré cuando sea mayor y pregunte por su padre, por su pasado, por nuestra historia familiar. No tengo respuestas claras todavía. Solo sé que le enseñaré a ser honesto, a ser leal, a respetar a los demás y a respetarse a sí mismo. Y quizás, algún día, cuando las heridas hayan cicatrizado completamente, podré enseñarle también sobre el perdón. No el perdón que borra las ofensas o que justifica lo injustificable, sino ese perdón que nos libera, que nos permite seguir adelante sin el peso del rencor. Pero hasta que llegue ese día, seguiré construyendo esta nueva vida, paso a paso, día a día. Una vida que ya no está definida por lo que perdí, sino por lo que he ganado, por la fuerza que encontré en mis momentos más oscuros, por el amor incondicional que siento por mi hijo, por la mujer en que me he convertido. Y esa mujer, la que escribe estas palabras hoy, no cambiaría ni un solo momento de su doloroso pasado, porque sin ese dolor, sin esa traición, sin ese despertar brusco y cruel a la realidad, nunca habría encontrado su verdadero valor. A veces, cuando el sol se pone tras los volcanes de Cuernavaca y tiñe el cielo de naranja y púrpura, pienso en ese día en el consultorio del doctor Méndez, en cómo salí sonriente con mi primera ecografía entre las manos, sin saber que mi vida estaba a punto de desmoronarse, y en cómo, de entre los escombros de esa vida destruida, surgió una mujer más fuerte, más sabia, más completa. Una mujer que ya no espera la felicidad de manos ajenas, sino que la construye ella misma, ladrillo a ladrillo, día a día, con la certeza de que, pase lo que pase, nunca más permitirá que nadie le arrebate lo que es suyo por derecho, su dignidad, su paz, su capacidad de amar y, sobre todo, de amarse a sí misma.